desarrollar esta comunicación basada en algunas generalidades de la enfermedad de COVID, específicamente en el tejido ocular, enfatizando lo que a nosotros como optómetras nos interesa en nuestra práctica, los procedimientos también en el área y algunas medidas de prevención. Entonces, bueno, pues el virus ustedes ya han conocido por algún tipo de medio que pues es un virus que tiene un ácido nucleico que es el ARN. Tiene una envoltura como la vemos aquí en esta imagen, es una envoltura netamente proteica y un tamaño muy pequeño. Así son en general todos los virus, son organismos muy pequeños y en su parte externa, pues básicamente tiene una proteína que en este caso es una proteína en forma de espiga, en donde allí interactúa específicamente con un receptor. El receptor pues que se encuentra en diferentes tejidos de nuestro cuerpo y que hemos visto que tiene una alta transmisibilidad, pues principalmente se ha encontrado que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, este AC2, que se encuentra principalmente en el tracto respiratorio, en algunas mucosas. Entonces, lo que hace este receptor una vez que se acopla es que ingresa el virus al interior de la célula, eso se llama endocitosis, y de aquí aparentemente entonces empieza todo el tipo de movimiento de propagación viral y con esto se produce la lesión de tipo celular y se empiezan a desarrollar todos los signos de la enfermedad que pueden o bien a través de nuestro sistema inmunológico recuperarse o al contrario la propagación generalizada y múltiple puede llevarnos a la muerte. Entonces, esto significa que este virus, el SARS-CoV-2, tiene un receptor muy importante que es este que vamos a llamar AC2, que ya sabemos que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Se han estudiado unos virus anteriores, porque este virus no es nuevo, hay una familia anterior, lo que son nuevas son las mutaciones y los mecanismos de replicación viral y los mecanismos de mutación tan grandes que está haciendo que pues hace imposible en este momento encontrar un target farmacológico que lo elimine completamente, pero anteriormente se tuvo una familia que en los estudios que se han realizado, pues muestra aproximadamente un 75, un 80% de compatibilidad con este nuevo coronavirus y específicamente con la enfermedad también del Oriente Medio que ocasionó el COVID tipo 1, donde principalmente la ruta más importante es este tipo de receptor y el contagio más importante, que ya sabemos es la vía respiratoria, los aerosoles, las pequeñas gotillas que salen del tracto gastrorespiratorio. Entonces, el problema que tiene este coronavirus, que ya lo hemos visto, es esa capacidad de infección tan grande, es este número básico de reproducción, el RO, que pues vemos que infecta y por eso vemos cifras de cómo se replican los casos en el mundo. Entonces, pues principalmente esta vía es la que debemos evitar para la transmisión. Sin embargo, es muy importante comprender el papel que tiene el receptor específicamente también en la transmisión y qué pasará con nuestros ojos. Entonces, entendamos que esta enzima, la convertidora de angiotensina tipo 2, lo que hace es regular el sistema renina-angiotensina, que es un sistema netamente hormonal que tenemos. ¿Ese sistema de qué se encarga? Pues regula la presión sanguínea, regula el volumen extracelular del cuerpo, genera un balance entre los líquidos. Entonces, esta enzima lo que hace es participar en esta actividad fisiológica y principalmente este tipo de receptores se encuentra en el pulmón, en las células epiteliales gastrointestinales, a nivel oral, nasal, en el hígado, en el riñón, en el vaso.
Cuando hay imbalance en este sistema, pues estos receptores aumentan. Es por ello que las personas que tienen hipertensión arterial, las personas que tienen trastornos a nivel renal, tienen mayor cantidad de receptores y por ende tendrán más factor de riesgo de tener este tipo de infección. Entonces, se ha comprobado también que específicamente este tipo de SARS-CoV-2 tiene mucha mayor afinidad con este tipo de receptor. En la superficie ocular, el virus podría transportarse y esto es debido a que nosotros tenemos un tejido linfoide, tenemos en ese tejido linfoide probablemente también tenemos este tipo de receptores. Sin embargo, hemos visto que la evidencia científica y actualmente, hace más o menos un mes y medio, la Asociación Americana de Oftalmología hizo una publicación en donde pues, nos decía que el riesgo era mínimo a nivel ocular de generarse ese tipo de transmisión. Pero en publicaciones anteriores, en publicaciones de años anteriores, con otras experiencias con coronavirus, se ha encontrado efectivamente que sí tenemos pues receptores de enzima convertidora de angiotensina, los AC2, sí tenemos en el ojo. Entonces, ¿cómo se puede determinar si se tiene riesgo o no? Pues digamos que la única posibilidad es haciendo estudios a nivel de fluido lagrimal. Y estos estudios de fluido lagrimal, que principalmente lo que vemos es revelar la presencia del ácido nucleico del virus, que es el RNA, se deben hacer por la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que lo que hace es precisamente identificar si hay o no coronavirus. ¿Qué se ha encontrado en los estudios hasta el momento? Se ha encontrado que aproximadamente un 2 a máximo un 5% de pacientes diagnosticados con la enfermedad de COVID tienen rastros de este RNA en su lágrima. Entonces, esto quiere decir que la evidencia científica nos muestra que hay muy baja probabilidad de la replicación a nivel de la lágrima, pero también en los estudios hay algo muy interesante y es precisamente que la lactoferrina y la inmunoglobulina A de la lágrima ayudan a eliminar el virus. Entonces puede inhibir la unión precisamente con el AC2, con el receptor AC2. Esto es súper interesante, ¿cierto? Porque si bien sí se han encontrado receptores AC2 en la superficie ocular, también la evidencia nos está mostrando que la lactoferrina y la IgA de la lágrima pueden evitar el acople de este tipo de virus con este receptor, lo cual podría minimizar el riesgo de infección. Entonces, los estudios han mostrado que después de la infección, aproximadamente 6 días después, podría encontrarse algún rastro en la mucosa conjuntival. Sin embargo, pues como les decía yo, los estudios nos muestran, y aquí este estudio específico de la Academia Americana de Oftalmología nos está mostrando que los pacientes diagnosticados con COVID que tienen hallazgos de SARS a nivel de la mucosa nasal, solamente un muy bajo porcentaje, solamente el 5% se encontró hallazgos a nivel del tejido ocular. Entonces, esto quiere decir que el riesgo de transmisión entre las lágrimas es bajo. Hay en este momento una explosión, por decirlo así, de literatura en donde podemos encontrar que el nivel de evidencia científica no es que sea muy alta porque son reportes, son casos, entonces incluso no han pasado todo el rigor, pero están publicados. Sin embargo, aprendemos todos los días de este virus, no estamos
preparados, nadie estaba preparado para y todo lo que hemos aprendido ha sido en este corto tiempo. Entonces, en estos reportes también, básicamente, lo que se dice es que el riesgo es muy bajo. Pero no debemos desconocer que en nuestra mucosa ocular, en el tejido, hemos tenido experiencias anteriores con patógenos, no solamente con virus, sino con otro tipo de patógenos. Entonces, pues no olvidemos esto, no olvidemos que el contagio no es que netamente lo esté produciendo los receptores específicos del ojo, sino que un vector en la mayoría de las experiencias que hemos tenido virales es principalmente el contagio a través de las manos o a través del tonómetro, que puede llegar a producir, por ejemplo, aquí en la imagen vemos las infecciones típicas del virus de herpes. El herpes virus tipo 1 es un herpes tipo 2, perdón, es un herpes que nos produce este tipo de lesiones, al igual que el herpes zóster. El herpes zóster también nos produce una lesión a nivel de la córnea, de la conjuntiva, a nivel palpebral. Y tenemos también una experiencia muy significativa también con un virus que a nivel del cuidado ocular primario es muy frecuente y es el adenovirus. El adenovirus es un virus endémico, es un virus que generalmente produce lesiones a nivel de la conjuntiva. En el saco conjuntival produce gran cantidad de folículos, hiperemia, quemosis, puede producir este tipo de queratitis y estas lesiones en la membrana basal de la córnea, acompañado también el cuadro de quemosis y aproximadamente a los 7 días desaparece. Es un virus que se autolimita, pero tiene un proceso de contagio supremamente fuerte, supremamente alto. Lo que produce y los hallazgos también en literatura actuales nos están diciendo que a algunos pacientes diagnosticados con COVID se les ha encontrado conjuntivitis folicular muy difícil de diagnosticar, de hacer una diferenciación clínica con otro tipo de conjuntivitis, por ejemplo, por adenovirus. Entonces, los hallazgos son supremamente parecidos, como los ven ustedes aquí en la fotografía. Vean que tenemos a nivel del fondo de saco conjuntival gran cantidad de folículos, hiperemia conjuntival. Aquí observamos que hay quemosis, lagrimeo frecuente, que es básicamente el mismo cuadro de las conjuntivitis por adenovirus. Es decir, que netamente no podríamos hacer una diferenciación clínica con estos hallazgos de signos, pero para poder hacer la diferenciación tendríamos que enviar las muestras directamente al laboratorio. En todo caso, lo que no se sabe es si esto aparece como parte de los signos clínicos del contagio y de la enfermedad pulmonar, de la bronconeumonía causada por este virus, porque algunas personas pensaban al inicio que podría ser el inicio del cuadro respiratorio. Entonces, las respuestas no se tienen, pero lo que se cree precisamente es que puede ser un signo asociado al vector de infección que es el contagio con la mano. No necesariamente que por allí fue el riesgo de transmisión. En todo caso, siempre, pues para ello las recomendaciones son precisamente todo el nivel de asepsia en el proceso de la manipulación con el paciente para poder hacer el diagnóstico, es decir, si nosotros tenemos un caso sospechoso, un caso que tiene todos los signos y los síntomas de la enfermedad respiratoria aguda producida por el coronavirus, inmediatamente pues tendríamos que hacer una muestra del laboratorio, una muestra para enviar al laboratorio que puede hacerse pues con diferentes tipos de técnicas para poder hacer la PCR y hacer la identificación específica. En los reportes que tenemos, que los pocos casos que hay, es decir,
decir, el 2.78 puede presentar conjuntivitis y esa conjuntivitis empieza aproximadamente al tercer día del cuadro respiratorio. Empieza a presentarse con hiperemia, vean acá la hiperemia aguda, y al día 7 hiperemia y principalmente lagrimeo, y al día 7 ya desaparecen todos los signos específicos a nivel ocular. Esto en los estudios que se han realizado, pues fue principalmente en estos 3 primeros días la mayor cantidad de riesgo a nivel de tipo ocular. Entonces, con esto podríamos pensar que el riesgo a nivel de infección ocular es bajo, pero tenemos que pensar, es un virus pequeño, es un virus que vemos que la alta transmisibilidad se da por las gotas a nivel, gotas de aerosol, que ya sabemos que son expresadas tanto a nivel nasal como a nivel oral. Entonces puede tener una alta invasividad, pero también tendríamos que pensar en las condiciones inmunitarias del huésped, es decir, de los pacientes. Entonces, me refiero específicamente al reporte del tifos DIUPS 2, publicado en 2017, donde a partir de la redefinición del ojo seco, pues precisamente el ojo seco es caracterizado por un imbalance en la película lagrimal, una pérdida de la homeostasis que se acompaña con hiperosmolaridad y con signos inflamatorios que causan las personas pues síntomas y obviamente a nivel de la superficie ocular también un proceso netamente inflamatorio. Entonces, ¿por qué me refiero específicamente a esto? Porque cuando hay inestabilidad en la película lagrimal, inmediatamente se inicia un proceso de migración celular, un proceso de aumento de todas las citoquinas inflamatorias, donde se producen algunos signos que todos reconocemos cuando tenemos inestabilidad en la lágrima. Este típico puntilleo corneal, los defectos epiteliales persistentes, llamado también queratitis, también se produce a nivel del limbo una expresión muy alta a nivel de la vascularización, y esto es producido precisamente por la expresión inmunológica de las células presentadoras de antígenos que tienen una consecuencia muy importante, y es que a nivel de los vasos linfáticos empiezan a hacer una expresión de linfocitos T, y esto va a reducir aún más el film lagrimal, produciendo también una señalización y una cronicidad mayor, causando pues ojo rojo frecuente y unos procesos ya crónicos de inflamación que pueden llevarnos a la neovascularización a nivel de la superficie. Entonces, esto principalmente, el punto de partida es la hiperosmolaridad, y esta hiperosmolaridad se produce porque generalmente la capa más externa, que es la capa lipídica, se evapora, y al evaporarse, entonces se pierden electrolitos, las mucinas que son tan importantes, principalmente estas mucinas que están adheridas aquí a la superficie de la córnea, se desaparecen, y esto causa precisamente estas lesiones. Osmolaridades superiores a 302 miliosmoles son los responsables de todo este daño. Esta evaporación de la película lagrimal lipídica, como vemos aquí expresada en el test de break-up time, encontramos que tiene una ruptura lagrimal aproximadamente de 3-5 segundos. Entonces, esto está indicando que hay menor estabilidad de la película lagrimal, que la superficie se encuentra expuesta, y al encontrarse expuesta, pues va a tener mayor cantidad de inflamación, mayor cantidad de radicales libres, y esto va a ocasionar principalmente daños también a nivel de otras glándulas, como son las glándulas de meibomio, que pueden ser el origen de esto o también la consecuencia de esto, ya que expresan normalmente el meibum, que es la sustancia más importante que evita la evaporación de la película lagrimal. Generalmente, cuando tenemos menor frecuencia de parpadeo, o cuando los lípidos que conforman esta secreción meibomiana no están equilibrados, suele ocurrir con mayor frecuencia este tipo de cuadro.
En todo caso, esta inestabilidad nos va a llevar a una reducción importante de la lactoferrina y de la inmunoglobulina que hablábamos al inicio. ¿Esto qué significa? Significa, y ya lo habíamos dicho, que estas dos proteínas tienen un factor muy importante eliminando al virus. ¿Por qué? Porque impiden o reducen la cantidad de receptores de angiotensina. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la medida en que tengamos menos lágrima, pues vamos a tener menos acción de lactoferrina y de inmunoglobulina y el riesgo de contagiarnos, el riesgo que un paciente esté expuesto es mucho mayor. Esto quiere decir que nuestros pacientes deberían tener una película lagrimal estable en estos tiempos, ¿vale? Que nuestros pacientes, principalmente los pacientes que ya están diagnosticados con ojo seco, debemos aumentar todos los procesos de hidratación ocular. Hay otro tipo de receptor también que se ha encontrado específicamente cuando se tienen lesiones corneales, cuando se tienen cicatrices o después de cirugías refractivas como el LASIK. Y este es un receptor que es la dipeptilpeptidasa, DPP4. Este tipo de receptor también se ha encontrado evidencia científica que está presente en la transmisión y en la replicación del virus. Es un receptor que puede facilitar entonces toda la transmisión del virus. Entonces, lo cual nos concluye que en estos pacientes específicamente que hayan tenido un antecedente de cirugía refractiva o de lesión corneal, pues tenemos que tener especial cuidado porque este receptor puede facilitar la entrada del virus. Entonces, estos dos receptores no solamente se encuentran a nivel de la superficie y a nivel lagrimal, sino que también hay evidencia científica que se encuentran en el humor acuoso y en la retina. Entonces, aquí vemos que específicamente en los pacientes que tienen glaucoma, este tipo de receptores se encuentra presente a nivel de la malla trabecular y esto también nos lleva a pensar, y todo esto son reflexiones que les dejo por la literatura y reflexiones de toda la investigación que he hecho para esta charla, y es que en los pacientes que tengan glaucoma también tenemos un factor de riesgo mayor, por lo cual aumentar las medidas de bioseguridad con ellos y aumentar también el nivel de equilibrio lagrimal es supremamente importante. Aquí vemos algunas lesiones en la córnea que se caracterizan principalmente por el aumento de este receptor de PP4. Otras patologías también que la evidencia científica con la experiencia de otros coronavirus nos informan pueden ser también la retinopatía diabética, la edema de la degeneración macular relacionada con la edad, la retinopatía de la prematuridad, la vasculopatía, las cataratas también. Entonces, aquí básicamente la reflexión y digamos para poner en práctica es básicamente estos pacientes los debo tener lubricados, debo aumentar las medidas de bioseguridad con ellos y las indicaciones profilácticas de higiene, de lavado de las manos, de evitar precisamente que ellos estén siendo vectores a través de sus manos del posible contagio. ¿Vale? En cuanto a los lentes de contacto que tenemos, pues vemos también evidencia científica. Hay un artículo en el Contact Lens and Anterior Eye que nos está diciendo que no hay evidencia científica que el hecho de portar lentes de contacto sea un factor de transmisión. A nivel de las bases de datos encontramos pues también bastante literatura que nos está diciendo que no hay un riesgo específico, pero también encontramos que pues el uso de lentes de contacto desechables, pues obviamente al tener menor factor de contaminación y de adherencia de partículas, pues tendría un menor riesgo. Nosotros en nuestro consultorio y en las prácticas que tenemos con los pacientes, por fortuna, indicábamos pues todas las medidas de bioseguridad antes de la pandemia.
y ahora con mayor razón, pero siempre hemos indicado el lavado frecuente de las manos, el cambio del estuche, el uso de estos sistemas de reemplazo frecuente para evitar infecciones, porque el coronavirus no es el único patógeno capaz de podernos producir infecciones oculares, y vemos como en la patología ocular encontramos patógenos que son supremamente sensibles a la infección corneal, como por ejemplo bacterias gram negativas, como la pseudomonas. Entonces, tenemos ya instaurado en nuestros protocolos de bioseguridad la higiene y la limpieza de las lentillas como algo completamente riguroso y obligante en el uso de los lentes de contacto. Entonces, es, digamos, muy interesante que nuestro principal consejo y práctica a nivel de la contactología nos pueda dar una conclusión frente al SARS, y es que las personas pueden seguir utilizando los lentes de contacto, ¿vale? Siempre estableciendo un rigor en su proceso de higiene, que ya ellos lo conocen, pero si estos pacientes tienen algún factor de riesgo, como los que mencioné anteriormente, pues vamos a aumentar estos niveles de rigurosidad en la higiene y evitar, obviamente, el contacto facial. Aquí realmente la limpieza pues se basa en lo que también conocemos anteriormente como las soluciones de cuidado con los lentes de contacto, y hay varios papers que nos hablan específicamente del papel de las soluciones frente a los patógenos. Entonces, como les digo, no es solamente frente al coronavirus, sino frente a cualquier tipo de patógeno que tenemos que enseñarle a nuestro paciente y nosotros mismos instaurar estos sistemas tan importantes de limpieza. Los sistemas de cuidado de los lentes de contacto lo que hacen es prevenir la contaminación, remover los depósitos y aumentar la comodidad. Porque sí, al evitar la contaminación de los patógenos, producen alteraciones en el epitelio corneal y producen quemaduras, pues realmente no nos serviría. Entonces, por ello, las soluciones deben ser de tipo no tóxico, deben ser compatibles con los materiales de las lentes de contacto para no causar ningún daño, y obviamente deben tener un fácil acceso y un costo para los pacientes. En general, los componentes del cuidado de los lentes de contacto pueden ser biocidas, es decir, que tienen una característica de tipo antimicrobiano, y pueden ser surfactantes. Aquí vemos ejemplos de los biocidas más importantes que encontramos en el mercado, donde tenemos el peróxido de hidrógeno, muy importante, el aldox, el poliquat, el PHMB, y surfactantes como el poloxamer y estos otros que tienen básicamente un proceso también de desinfección completo. Pero también los sistemas de cuidado deben tener un componente humectante para hidratar la lente de contacto y para evitar la evaporación de la lágrima adicionalmente. Entonces, generalmente esas soluciones también tienen humectantes como carboximetilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa, ácido hialurónico actualmente, y procesos quelantes que actúan como buffer para el pH lagrimal, el lepta, el citrato. Entonces, realmente, hoy en día las soluciones de limpieza evitan esto que vemos aquí, esta fotografía, y es esta queratitis. Las soluciones preservantes, su función más importante es evitar la contaminación de cualquier patógeno, llámese bacteria, hongo, ameba, los parásitos que tienen tanta frecuencia de aparición a nivel de sistemas de limpieza inadecuados. Entonces, lo que evitan es precisamente esto actualmente, y evitan también las reacciones inflamatorias, la presencia de papilas a nivel de la superficie ocular. La acción antimicrobiana, pues justo les decía yo que hay un enemigo que es mucho más fuerte que el coronavirus a nivel ocular, y es precisamente la pseudomonas. Aquí vemos esta infección por pseudomonas que principalmente acompaña a esos usuarios que
tienen esa mala costumbre de permanecer 48, 72 horas con lente de contacto, sin limpieza y sin cuidado alguno, porque esta bacteria tiene una capacidad de replicación en situaciones anaerobias. Entonces, el problema que tiene esta bacteria definitivamente es la lesión a nivel corneal, que produce, por supuesto, una reducción muy fuerte de la agudeza visual, una sintomatología inflamatoria supremamente fuerte. Entonces, muchas de estas soluciones de limpieza evitan la replicación porque con sus agentes biocidas lo que hacen es que en la capa más externa del patógeno desintegran esta membrana externa, no solamente a nivel de la pared de los patógenos, sino a nivel de la membrana intracelular. Entonces, alterando estas membranas, causan la muerte del patógeno. Fabuloso, porque de esta manera vamos a evitar este factor de riesgo que es la contaminación antimicrobiana. Uno de los líquidos que tiene más reportes positivos de eficacia es el PHMB contra todas estas bacterias, incluida la cantamoeba e incluido la pseudomona. El poliquat también tiene muy buenos reportes porque pues pertenece a la familia de los amonios cuaternarios. Entonces, como vieron, efectivamente, todos estos agentes biocidas lo que hacen es dañar, romper la pared celular del patógeno para que intracelularmente causen desintegración y de esta manera van a ocasionar la muerte del patógeno. También la alexidina también se ha encontrado que tiene un peso molecular menor que el PHMB, pero que tiene una alta eficacia también en bacterias gram positivas y gram negativas, igual que este otro líquido, el Aldox también, especialmente en los hongos. Tenemos pues varios de estos compuestos en estos líquidos que ustedes ven acá. Los peróxidos de hidrógeno también tienen unos reportes supremamente altos, no solamente contra bacterias y contra hongos, sino también contra virus, que esto nos interesa muchísimo en este momento. Y el mecanismo de acción que tiene este peróxido es que produce unos radicales libres de hidroxilo que oxidan los componentes del microorganismo. Entonces, de esta manera causan la muerte del patógeno. Generalmente los estudios nos están reportando que el peróxido de hidrógeno a los 10 minutos elimina el patógeno y tanto en bacterias como virus, mientras que para los hongos se requiere un proceso de 40 minutos, un poquito más largo. Y para cantamoeba aproximadamente 2 horas. Actualmente hay sistemas de desinfección en un solo paso, porque anteriormente se tenía la necesidad de un catalizador para hacer el proceso de neutralización del peróxido. En un reporte que es muy reciente también, y que pues lo hemos tenido que correlacionar con todo este proceso, vemos cómo algunos agentes específicos biocida tienen un especial control y muerte para el coronavirus. Entonces vemos los reportes tan importantes del peróxido de hidrógeno, que es un componente que les acabo de mostrar en las soluciones de limpieza, y la povidona yodada también. Esto nos da pues una muy buena alternativa en nuestras soluciones de limpieza para evitar cualquier tipo de contagio. ¿Qué es lo que está cambiando? Que anteriormente pues pensábamos que los sistemas de limpieza podrían ser cualquiera para hacer la desinfección en los lentes de contacto y que generalmente se tenía un solo componente en estos procesos de soluciones de limpieza como el PHMB, uno solo. Actualmente hay procesos de desinfección dual en donde tenemos diferentes componentes, como lo vimos anteriormente, PHMB más Polyquaternium. Tenemos, por ejemplo, el sistema de Poliquat, Aldox y Polyquaternium. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a tener un proceso de desinfección
completo e integral, evitando cualquier tipo de replicación. La eficacia, pues la eficacia que vemos en estos tipos de agentes es supremamente alta. Vemos como en cuanto a los surfactantes, pues acumulan todos los, además de acumular, de eliminar los depósitos acumulados en las lentes de contacto, también tienen una protección del material especial de las lentillas de contacto. Tenemos también este mecanismo de acción que tienen estos surfactantes, es que lo que hacen es que forman unas micelas, donde la parte interna es una parte de tipo hidrofóbica y la parte externa es una parte hidrofílica, y de esa manera entonces van a hacer todo el proceso de arrastrar esas proteínas que se quedan pegadas a veces en el lente de contacto. También tenemos poloxaminas como procesos de limpieza, donde también lo que se hace es arrastrar todas las proteínas y de esa forma tener un proceso de limpieza muy alto. Como les decía, un tercer componente de estas soluciones es el componente para hidratar la lentilla. Y aquí tenemos pues varios tipos de polímeros que componen estos sistemas de limpieza, como la celulosa. Entonces, la carboximetilcelulosa tiene unas propiedades de hidratación y de viscosidad importantes, así como el alcohol polivinílico y el polietilenglicol y propilenglicol, que actualmente acompañan algunos sistemas de limpieza, además generando procesos de hidratación a largo plazo y comodidad, porque a veces con estos sistemas derivados de la celulosa sucede que puede ocasionar un poco de visión borrosa. Y derivados polisacáricos también, hoy en día las soluciones pueden contener ácido hialurónico, que tiene un proceso de humectación y además de reparación, que es muy importante, teniendo también capacidad mucoadhesiva. Entonces vemos acá como este hialuronato tiene esa capacidad mucoadhesiva, muy interesante pues todo esto. Y agentes quelantes entonces maximizan la desinfección de los lentes de contacto. Lo que hacen es que a través de iones de calcio evitan precisamente la contaminación, atrapan esos iones de calcio para evitar su depósito y se combinan con otros agentes antimicrobianos. Muy importante el control del pH, porque de nada nos sirve que nuestro paciente pueda tener unos sistemas de limpieza, como ustedes lo han visto, fabulosos, que eliminan todos los microorganismos, pero si el pH es ácido o le va a causar algún tipo de quemadura, pues no nos sirve. Siempre todos tienen que estar muy similares al pH de la lágrima, entre 7.1 y 7.8 aproximadamente, generando pues procesos de tampones para evitar precisamente que se vaya a subir o bajar el pH. El lente de contacto de por sí pues nos puede causar una alteración en el pH, por ello es muy importante utilizar precisamente este tipo de limpiadores que van a generar un proceso de equilibrio. Hoy en día tenemos gran cantidad de materiales también en lentes de contacto, y ha habido una explosión, por decirlo así, de los hidrogeles de silicona, donde iniciaron unos hidrogeles de silicona que tenían un coeficiente de fricción diferente a los que actualmente tenemos hoy en día. Y sin embargo, pues se ha encontrado que algunos de ellos pueden ocasionar molestias y pueden ocasionar ojo inducido por lentes de contacto, donde principalmente, como vemos aquí en la imagen, pues vamos a encontrar presencia de detritos, vamos a encontrar sequedad, una sensación de sequedad que es diferente al ojo seco como tal, porque si el paciente tuviese ojo seco, es una condición que es preexistente, por eso la evaluación preliminar es fundamental. Pero cuando es producido netamente por el material, el CLIDE, puede ocasionar esta presencia a nivel de los bordes palpebrales y alteraciones en la secreción de meibum expresada por las glándulas de meibomio. Generalmente estas molestias ocasionan inestabilidad en la película lagrimal, evaporación, aumento de la osmolaridad, disminución del menisco lagrimal y producen poca humectabilidad. Entonces, tenemos que tener pues esto muy presente, porque el hecho
que nos ocasione estos cambios aquí a nivel del meibum, pues va a causar alteraciones en esa lágrima que hablábamos al inicio, lo cual puede ser un factor de riesgo, ya que inestabiliza absolutamente toda la película lipídica y por tanto se evapora la mucina acuosa, principalmente con un impacto a nivel de la mucina que está en el glucocálix. Entonces aquí nos ocasiona atrapamiento de la mucina debajo del lente y sintomatología muy fuerte. También es interesante que en el consultorio, cuando identificamos este tipo de problemática, pues hagamos pues los test de tinción. En esta emergencia, habría que tener mucho cuidado y mucha precaución haciendo estos test específicamente. No sería una condición rutinaria por la posibilidad de contagio. Estos test que son colorantes inmersos en tiras sólidas deben humedecerse con solución salina, pero nos revelará cualquier alteración en el epitelio corneal. Debemos comprender que es fundamental identificar algunas lesiones. Entonces, en casos específicos, en esta situación lo debemos utilizar. Sin embargo, también algunos estudios nos están indicando que cuando los usuarios de lentes de contacto que limpian sus lentes con PHMB podrían llegar a tener falsos positivos en la tinción. Nosotros podemos ver desepitelización, pero es un falso positivo, ya que las moléculas de fluoresceína son atraídas por las moléculas de PHMB y nos están ocasionando una tinción falsa. Por eso también a partir del año 2017 se empezó a instaurar en la práctica clínica una fluoresceína de microvolumen. Esto va a minimizar precisamente esta atracción con los iones de algunos limpiadores y van a evitar que nosotros veamos tinción en ojos en donde no se tiene tinción. Solamente en estos usuarios nosotros debemos hablar con ellos, conversar con ellos para identificar si están teniendo algún síntoma, alguna molestia. Entonces, por ello, no solamente depende la comodidad de las propiedades de la solución, sino también de la superficie ocular, porque hay muchos usuarios que puede que no nos estén diciendo nada, pero sí tengan una alteración en la superficie ocular y lo contrario. Entonces, ¿qué recomendaciones que siempre hemos tenido, pero que actualmente se enfatizan mucho más? Pues la fricción mecánica como un factor de limpieza en las lentillas de contacto. No basta con colocar el lente de contacto inmerso en la solución limpiadora, sino vemos cómo los estudios nos han revelado que tiene un mayor factor de desinfección el proceso de fricción mecánica, tanto en Pseudomonas, que es, pues, como les decía, una de las principales patógenos que nos afecta los ojos de usuarios que tengan mal uso de lentes de contacto. Entonces, aquí se han hecho estudios, aquí les muestro un estudio con galifilcón A y un estudio con estos líquidos donde efectivamente se encuentra un mayor riesgo de proliferación bacteriana cuando no se hace el proceso de fricción. Entonces, recomendación, siempre que los usuarios de lentes de contacto hagan una adecuada fricción en sus lentes de contacto, porque esto no solamente minimiza proteínas, sino también el riesgo de cualquier infección. También en cuanto a los reportes se ha encontrado que hay mayor frecuencia de atracción de depósitos y de patógenos en hidrogeles de silicona, pero esto está minimizado también precisamente con los líquidos que por fortuna tenemos en el mercado. Hay unos líquidos maravillosos, por ejemplo este líquido, el All Clean Soft de Avisor, nos muestra efectivamente que hay una reducción muy fuerte con Fusarium, Pseudomonas, con Cándida, con Estafilococcus. Entonces, pues esto básicamente nos indica que debemos instaurar estos procesos de limpieza con nuestros pacientes. Lo ven acá disfrutando
de un baño, pues es muy importante la limpieza. Así como vemos esta sonrisa, pues eso sienten nuestros ojos cuando utilizamos un lente de contacto limpio, cuando nuestras manos están limpias, pero miren que encontramos esto también en nuestra consulta. Pacientes que llegan con estuches así, ¿sí les ha pasado? Supongo que sí, porque esto es muy frecuente. Entonces, los estudios revelan que el 20% de usuarios no limpian el estuche, que lo limpian con agua, que comparten a veces con otras personas el estuche y que lo pueden cambiar por allá una vez al año o más, imagínense. Entonces, solamente el 15% de personas tiene una adecuada limpieza o recambio, porque realmente se ha identificado que se debe cambiar el estuche frecuentemente. Y otra de las cosas que en esta época también debemos ser muy rigurosos con los pacientes, con los usuarios de lentes de contacto, es precisamente el lugar en donde colocan y limpian sus lentes de contacto, porque está este fenómeno que es el sistema de cisterna. En el sanitario, en el baño, que es en donde normalmente los usuarios de lentes de contacto se lavan las manos y con el espejo pues se observan para poder hacer la inserción del lente de contacto, pues el sanitario tiene este efecto donde más de 25.000 partículas de virus y más de 600.000 bacterias salen en este proceso del sanitario. Entonces, por favor, hay que decirle a nuestros pacientes y más a los pacientes que tienen factores de riesgo que no hagan su inserción en el baño. Siempre el estuche hay que cambiarlo por lo menos cada 3 meses. La fricción, como les decía, reduce la contaminación. Los últimos sistemas de limpieza que combinan biocidas, surfactantes y humectantes son los ideales para la limpieza de los lentes de contacto. Se tiene mejor actividad bactericida con mínima toxicidad y remoción de lípidos con alta humectación. Pero entonces, ¿qué debemos hacer frente a la práctica adicionalmente? Estos consejos que les estoy dando, pues también nos llevan, bueno, y entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos a nuestros pacientes? Pues ya estamos empezando a reactivar las consultas, algunos países ya lo han hecho, entonces, pues vamos a seguir algunas recomendaciones que ya están publicadas. Hay recomendaciones del Colegio del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas en España, tiene unas excelentes recomendaciones publicadas. Quiero dar un saludo especial a mi amigo Andrés Gené, presidente en la Comunidad Valenciana, que ha sido muy amable en compartir algunos de estos. Y también otros colegios como el Royal College y la Asociación Americana de Oftalmología. Entonces, hoy debemos considerar a todos los pacientes como potencialmente peligrosos. Por ello, es muy importante que tengamos nuestros equipos de protección individualizada, los EPIs. Entonces, ya pues sabemos exactamente que podemos tener ese riesgo de contagio y más con la poca distancia que tenemos con nuestros pacientes. Entonces, pues el uso de monturas, aquí vemos que, por ejemplo, estas monturas pues no tienen una protección contra las gotas de líquido ni contra las salpicaduras de líquidos, mientras que estas que son cerradas sí, y las mascarillas efectivamente sí. Entonces, estas mascarillas pues son muy recomendables precisamente. Estas mascarillas higiénicas son para los pacientes, no para nosotros. Para nosotros se recomienda el respirador N95, que es parte de nuestro equipo de protección. Esto fue publicado por el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, porque tiene aproximadamente 95 a 99% de evitar la contaminación. Siempre antes de poder hacer cualquier exploración, debemos considerar que todo paciente es peligroso y por ello debemos hacer un tamizaje telefónico a nuestro paciente para saber si realmente se considera la consulta, para identificar el motivo, para saber si es un paciente de alto riesgo o vulnerable o si está en bajo riesgo, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros...
que nosotros pues podamos hacer esa identificación telefónicamente. Esto es extraído del Colegio de Ópticos Optometristas de España, está publicado. Entonces, este es un ejemplo de cómo hacer ese tamizaje para identificar qué tipo de paciente vamos a atender. En todo caso, la exploración bajo el biomicroscopio debe tener este tipo de pantalla protectora, que generalmente es en metacrilato. Esto va a evitar la exposición, además del uso de todos los materiales de bioseguridad, la bata, las gafas, la mascarilla, todo esto, ¿verdad? Esto evita pues la exploración y la contaminación directa por los fluidos del paciente, y también que nosotros seamos fuente de contaminación y de vector. Al paciente hay que decirle que no toque los objetos, que no toque la lámina, que no toque la lámpara. Igual él no debe ingresar con acompañantes. Salvo en niños, que pues también hay que advertir a los padres de familia para que no lo hagan. En cuanto a los oclusores para la toma de agudeza visual, también tenemos que ser pues muy precavidos. Entonces, o usar sistemas desechables, o que el mismo paciente haga oclusión de su ojo para la toma de la agudeza visual. Y en cuanto a la oftalmoscopía, pues se recomienda el uso de los lentes de Volk, la utilización de los lentes de 90, maravilloso, porque nos permite la observación a través de la lámpara hendidura sin tener que hacer también el uso de medicamentos. En cuanto a la toma de presión intraocular, pues solamente en casos necesarios, y solamente se debe utilizar estos tonómetros que tienen protección. Nunca los neumotonómetros, porque ya sabemos que en las partículas del aire podríamos tener riesgo de contaminación. Evitar cualquier procedimiento diagnóstico que requiera contacto con la córnea. Si tenemos que hacer por algún caso instilación de medicamentos, pues lo ideal es que fuesen monodosis, no multidosis, porque aumentaría, igual que lo conocemos ya anterior a esto, pues puede aumentar el riesgo de contaminación del líquido. Y a nivel de las vías lagrimales también se reducen las exploraciones. Algunos elementos, por ejemplo, las monturas de los pacientes. Hay una publicación de la FDA en donde hay una evidencia científica que muestra con el SARS, con el COVID-1, el antecesor de este nuevo coronavirus, que efectivamente lo inactiva por radiaciones ultravioleta de tipo C. Entonces hay unas cámaras, pero pequeñas como esta, que son portátiles, que las podríamos tener en nuestro consultorio. Tenemos una evidencia científica que estas lámparas con radiación UVC, con una emisión de 1000 millijoules y un tiempo de entre 15 y 45 minutos, elimina cualquier riesgo de coronavirus. Entonces, esto podría ser muy útil para la limpieza de monturas oftálmicas y de cualquier otro dispositivo que tengamos para nuestro paciente. Muy bien, entonces, pues como conclusión, vemos que no hay una evidencia alta de contaminación con la lágrima ni con lente de contacto, que nuestros pacientes por usar lente de contacto se vayan a contaminar. Eso no es verdad, pero sí debemos maximizar todas las precauciones de higiene, de limpieza. Los pacientes con ojo seco y con otras patologías en factor de riesgo, pues nuestro papel es tener mayor control sobre la lubricación lagrimal, sobre la limpieza periocular, también muy importante, para evitar precisamente que las manos sean vectores a nivel de esta zona, aumentar esas medidas de bioseguridad. Pues espero que les haya servido esta charla, que les haya dejado pues algo interesante de aprendizaje. Me gustaría pues saber si tienen algún tipo de pregunta para que yo les pueda ayudar a resolverla. Muchas gracias, doctora, por la charla. Y pues chicos, los que tengan preguntas, por favor, pueden escribir por el chat o activar sus micrófonos para poder hacer la pregunta, y la doctora está gustosa de poder contestarle. Doctora, de verdad, felicidades, muchísimas gracias. Una charla muy instructiva, y de verdad que sobre todo en la época y la temporada que estamos viviendo y la circunstancia, nos va a enriquecer mucho
nuestros conocimientos como profesionales que somos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta